hoy vamos a tener un tema muy especial que se titula ¿Será esto una consecuencia? Y ya con este estamos dando cierre de los 4 temas por los cuales yo hablé. El primer tema fue de la prueba, después el proceso, después hablé de los ataques y hoy vamos a cerrar con lo que son las consecuencias, ¿ya? Este es un tema bastante sensible, este es el tema que quizás muchos no queremos tocar, pero es necesario porque hay victoria y hay solución, incluso en medio de cualquier situación de caos que puedas estar atravesando. ¿Ya? Entonces vamos a tener una palabra de oración para comenzar con la meditación. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Dios mío. Gracias porque tú eres un Dios que da segundas oportunidades. Gracias porque incluso en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia difícil, Señor, tú nos acercas a tu corazón. Y tú permites, Señor, que podamos conocerte en medio de cualquier error que hayamos cometido, porque tu intención es siempre restaurar al ser humano. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas guiarme, Señor, y que puedas dirigir este estudio con la presencia de tu Santo Espíritu, obrando primeramente en mí, Señor, que voy a hablar tu palabra, y en cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, para que ellos puedan acercarse a ti y entender de tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros y acompáñanos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Y aquí nosotros vamos, para empezar, a entender que muchos de nosotros hemos conocido a Dios y hemos conocido la importancia de obedecer las instrucciones de nuestro Dios, quizás a través de un dolor por causa de una consecuencia, por causa de alguna situación que nosotros cometimos. Quizás tú en este momento estás viviendo las consecuencias de errores que has cometido y tú dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Hay perdón para mí? ¿Hay restauración? ¿Puedo volver a empezar? ¿Puedo levantarme de esta situación tan difícil que yo mismo incluso me metí por causa de mi terquedad o mi desobediencia? Y aquí vamos entonces a trabajar y vamos a hacernos 3 preguntas clave. 3, ¿ya? La primera pregunta, la primera pregunta es, ¿esto que me está pasando será el resultado de algo que hice? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Tengo pecados que no los he confesado a Dios o los sigo practicando? Y ya como tercera pregunta clave sería, ¿hay perdón para mí a pesar de estas consecuencias? Entonces, para ir respondiendo poco a poco estas preguntas, la número 1, ¿esto que me está pasando será el resultado de algo que hice? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 9. Mira lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Estoy leyendo desde el 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí el Señor es claro cuando Él nos advierte y nos dice que todo lo que a ti te está sucediendo y todo lo que a mí me ha sucedido es el resultado directo de una decisión o de una acción que yo tuve, sea buena o sea mala. Si nosotros en este momento quizás estamos pasando por alguna situación difícil, incluso cuando yo hice el primer tema de las pruebas, procesos y ataques, la primera pregunta, ojo, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos antes de ver si es una prueba, si es un proceso o es un ataque, es si yo tengo responsabilidad directa sobre esto que me está sucediendo. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, Dios me está probando, pero resulta que es el resultado de muchas malas decisiones que ya yo vengo tomando. Y yo pienso que es una prueba. Yo pienso que es que Dios me está procesando, que es el enemigo que me está atacando, pero no me estoy dando cuenta de que es el producto de las malas decisiones o de haber desobedecido las instrucciones de Dios, ¿ya?
Entonces, la obediencia a las instrucciones de Dios va a dar como resultado bendición. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que ustedes pueden tomar nota y después lo pueden leer, ¿ya? Podemos encontrar, cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, podemos encontrar bendición, prosperidad, protección, bienestar, plenitud. Pero cuando nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios, cuando nosotros no nos dejamos guiar por las instrucciones de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, obviamente esto va a traer resultados negativos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en pecado y el pecado siempre va a traer una mala consecuencia a tu vida y a mi vida. Las, las consecuencias por causa de la desobediencia las encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos del 15 al 68. Y me llama mucho la atención porque las consecuencias por causa de la obediencia, es decir, cuando hacemos las cosas bien, son muchas. Pero las consecuencias cuando nosotros hacemos las cosas mal, en esta segunda parte que habla de Deuteronomio 28 del 15 al 68, son más grandes. Es una lista, yo estuve leyendo, es una lista interminable. Pero en ambos casos, todo el resultado de lo que nosotros estamos recibiendo quizás hoy día, siempre va a depender de tu libre albedrío y de las buenas o malas decisiones que tú o yo hayamos tomado, ¿ya? Y nosotros también aquí tenemos que, y este tema digo que es muy sensible, ¿por qué? Porque nosotros siempre vemos a Dios como un Dios de amor y Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es justicia. Y cuando el hombre falla, Dios juzga. Pero cuando el hombre falla y el hombre se arrepiente, Dios está dispuesto a darle una segunda oportunidad y de comenzar de nuevo, de que esa persona restaure su vida. Porque la intención de Dios, ojo, la intención de Dios nunca va a ser destruirte. Nunca va a ser de que el ser humano se sienta caído, que no se levante. La intención del Señor siempre es de restaurar al ser humano en medio de cualquier error que haya cometido, ¿ya? Entonces, ya con esto vamos con la segunda pregunta clave. La segunda pregunta dice así: ¿tengo pecados que no los he confesado a Dios y los sigo practicando? Pecados que a lo mejor tú y yo estamos cayendo hoy día y estamos cosechando incluso las consecuencias de eso. Y no lo hemos confesado, ojo, porque la confesión es importante cuando yo reconozco y asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Y para eso primero vamos a definir lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la acción o el sentimiento o el pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Y aquí yo puse dos formas de pecado y la Biblia lo aclara. Ojo, fíjate lo que dice. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, presta atención, esta parte es importante. Todo el que peca desobedece la ley de Dios porque, y aquí es donde está la definición, el pecado consiste en desobedecer a Dios. ¿Ya? Esa es la definición número uno, que en este caso sería la desobediencia a la ley de Dios. Eso es pecado. Pero hay un segundo concepto y es cuando nosotros omitimos o dejamos de hacer lo correcto. Y esto aparece en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero me hago el loco. No lo hago. Eso también es pecado. Es un pecado por omisión, si se pudiera llamar de alguna manera, ¿ya? Y por lo general el ser humano cuando cae o cede en alguna situación de pecado, lo hace, yo puse aquí por cuatro deseos que tiene el corazón humano. Cuatro. Yo puse el deseo de ser amado como número uno,
por el deseo de ser honrado como número 2, el deseo de ser reconocido como número 3 y el deseo de poder como número 4. Esas son algunos de los aspectos por los cuales tú y yo caemos en pecado, por estos deseos del corazón humano, ¿ya? Ahora, cuando nosotros caemos en pecado, ojo, es un tema de nuestra propia decisión. Y dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 14 y 15, fíjate lo que dice, sino que cada uno, la tentación de Juan, de Luis, de Pedro, de Dayana, es totalmente diferente. Pueden que algunas coincidan, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, fíjate lo que dice, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Ya hay algo que está dentro de mi corazón, ya hay algo que yo tengo, ya lo he pensado, ya lo he acariciado. Ahí después se hace manifiesto el pecado, se exterioriza, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, engendra la muerte, ¿ya? Y aquí yo puse algunos pecados que la Biblia aclara, se pudiera decir niveles de pecado. Están los graves, donde dice que estas personas no van a heredar el reino de los cielos, y lo enumera en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Yo hice un resumen y dice así: los injustos, los inmorales, los idólatras, los adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Esos son los graves, los que no van a heredar el reino de los cielos. Pero hay otro tipo de pecado que es cuando nosotros lo hacemos por ignorancia, como lo dice Pablo en Primera de Timoteo 1:13. Mira lo que dice. Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, este era Pablo, pero recibí misericordia. ¿Por qué? Y él lo explica aquí, dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en Hechos 17, versículo 30, dice también algo similar. Presta atención, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay pecados por ignorancia. Y como tercer punto, hay unos que son involuntarios, que no están planeados, no los planeamos, los hacemos sin darnos cuenta también. Ojo, la Biblia no justifica estos pecados, pero sí los distingue de otros. Y esto aparece en Romanos 7:15 y lo explica Pablo. Fíjate lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vemos cómo Dios, en medio de estos pecados, que quizás nosotros en ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios, o en medio de nuestras propias luchas y debilidades humanas, Él evalúa la culpabilidad y la motivación del corazón, de lo que te lleva a ti y a mí a cometer ese pecado, ¿ya? Las intenciones ocultas de cada uno de nosotros. Ahora hay otro aspecto importante y es la frecuencia del pecado. Nosotros podemos pecar una sola vez, pero también podemos practicar ese pecado una y otra vez, varias veces, ¿ya? Como lo explica Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Fíjate lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Hay una práctica constante, no es que es una sola vez, es constante, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la palabra, para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel, ojo, esta parte es importante, presta atención, todo aquel que es nacido de Dios, los que hemos aceptado a Jesús, no practica el pecado.
Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos que los hijos de Dios no deberíamos de caracterizarnos por practicar el pecado, porque se supone que ya Cristo vive en nosotros, se supone que ya nosotros hemos aceptado al Señor, pero solo tú y yo sabemos la lucha que tenemos en nuestro corazón con ese pecado que quizás no hemos dejado. Y muchas de las cosas que tú y yo estamos pasando en este momento es porque quizás todavía seguimos practicando ese pecado y estamos recibiendo las consecuencias por no soltar ese pecado, ¿ya? Entonces estamos metidos en el terreno del enemigo. Mira lo que dice Primera de Juan 5:18. Este versículo yo lo expliqué en el tema pasado, donde yo hablaba de los ataques. Y se hablaba aquí de que Jesús, cuando nosotros no practicamos el pecado, cuando nosotros nos salimos del terreno del enemigo, Él nos mantiene protegidos. Y dice la palabra en Primera de Juan 5:18, al final dice, y el maligno no puede tocarlos. Muchas de las cosas que quizás tú y yo en este momento estamos viviendo consecuencias ha sido porque nos metimos en el terreno del enemigo, cedimos a las tentaciones del enemigo y estamos recibiendo las consecuencias. Y el enemigo está haciendo con nosotros lo que le da la gana. Entonces, esta parte es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros somos seducidos por nuestras propias concupiscencias para caer en pecado, eh, y vemos de que estamos prácticamente metidos en el terreno del enemigo y que nos están pasando cosas, empezamos a echarle la culpa a todo el mundo, empezamos a ver hacia afuera, pero no vemos nuestra propia condición, no la vemos. Y aquí tenemos que estar muy pendientes, ¿por qué? Porque todo pecado, como lo dije en el versículo al principio, todo lo que nosotros estamos haciendo siempre va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala, ¿ya? Los hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, todos nosotros estamos pasando por procesos para ir saliendo de esa condición de pecado. Eso lleva tiempo. Sabemos que hay cosas que ya traemos del mundo, venimos arrastrando, está enraizado en nuestro corazón, malas prácticas, malas mañas, cosas que quizás nosotros no sabíamos que era pecado, otras nos habían dicho, sí, esto es malo, pero estábamos ahí insistiendo persistentemente en eso, ¿ya? Pero nos encontramos con Cristo y sin embargo hay algunos momentos donde seguimos cosechando las consecuencias de nuestra vida pasada, ¿ya? Pero hay esperanza, ojo, hay esperanza cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Hay esperanza de que nuestra vida sea restaurada, de que nosotros tengamos una segunda oportunidad. Pero una persona que todavía no ha aceptado a Cristo, que está metida en el terreno del enemigo, que no entiende que tiene un Padre celestial, que hay unos principios que te pueden ayudar a ser prosperado, a tener toda la bendición de Dios que Él quiere darte. Tristemente, cuando le llegan las consecuencias, se pueden airar con Dios, pueden sentir que esto es un castigo para sus vidas y no hayan salida, sienten que no se pueden levantar porque les falta Jesús, les falta sentir esa gracia y esa misericordia de Dios para ellos poder levantarse, que está disponible, pero que desconocen de que está allí para ellos, ¿ya? Entonces, aquí es importante que nosotros estemos claros de que Dios, cuando nos toma como sus hijos, cuando nosotros aceptamos entrar dentro de la familia de Dios, ya pasamos a ser parte de esos hijos adoptados. Salimos de esa condición de orfandad y Él empieza a enrumbarnos, a instruirnos, a guiarnos, a sacar todas esas cosas malas que nosotros traemos del mundo y empieza esa corrección cuando nosotros caemos nuevamente una y otra vez en los mismos pecados de antes, Dios empieza a ejercer una instrucción y una disciplina para que nosotros podamos salirnos del terreno del enemigo y protegernos bajo su cuidado y sus instrucciones divinas. Dice la palabra en Hebreos 12, versículo 6, dice,
porque el Señor al que ama, fíjate que aquí hay un amor, disciplina. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. El 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero, dice el 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando yo entiendo que, y tú entiendes que Dios es un Padre que en medio de todas las cosas que nos están sucediendo, producto de nuestra propia terquedad, de no escuchar los consejos de Dios, nos va mal, Dios tiene que buscar la manera de que volvamos a Él, de que podamos enderezar nuestros pasos. Y ahí permite que nos choquemos con las consecuencias, porque estamos sordos a la instrucción de Dios, ¿ya? Toda disciplina, ojo, toda disciplina del Señor, toda forma de volver a Dios es una manera de restaurarnos, de entender el daño que causa ese pecado que estamos practicando. Él inicia un proceso de restauración de tu corazón y de mi corazón, de esa condición de pecado en la que hemos caído, que nos hemos alejado, que no hemos escuchado, no escuchábamos a Dios, estábamos lejos del Señor, ¿ya? Y empieza un proceso de consagración, donde yo entiendo que yo no debí y tú no debiste alejarte del Padre. Y aquí es donde nosotros empezamos a ponernos a cuenta y empezamos a ver, yo estaba practicando esto y empezamos a ver el daño y la magnitud de lo que estábamos haciendo. Porque no solamente me dañé yo, no te estás dañando tú, estás dañando muchas personas a tu alrededor, quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Entonces hay daños colaterales por las acciones que nosotros estamos haciendo, que está trayendo consecuencias, ojo, ¿ya? Y eso siempre va a traer paz a nuestro corazón cuando empezamos ese camino de vuelta a Dios, cuando esa consecuencia te lleva a ti y a mí a tocar fondo y a darte cuenta, Dios mío, ¿por qué me alejé de ti? ¿Por qué caí en esto? Y ahora estoy recibiendo las consecuencias por mis propias malas decisiones. Y ahí es donde nosotros empezamos a clamarle al Señor, a pedirle que nos saque de esa condición y entendemos el daño y todo lo que el enemigo nos estaba arrastrando y ahora la paz que produce volver a los brazos del Padre, donde nos sentimos seguros, donde Él quiere darnos instrucciones maravillosas para que nos vaya bien, para que te vaya bien. Eso es lo que quiere el Señor, ¿ya? Y la tercera pregunta clave es la siguiente, ya esta es la última pregunta. Dice, ¿hay perdón para mí a pesar de las consecuencias? ¿Hay perdón para ti y para mí en medio de todas las cosas malas que tú y yo hemos hecho o que estamos haciendo y que estamos recibiendo incluso las consecuencias por todo hasta donde nos fuimos? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, dice la palabra, prestemos atención, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Cuando empezamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, cuando empezamos a darnos cuenta, sí, Señor, yo soy la única culpable, yo soy el único que cometió aquí esta falta, yo, Señor. Cuando nosotros empezamos a confesárselo a Dios, empezamos a tener como paz en el corazón. Y ahí nosotros podemos tener la seguridad, tú y yo, de que el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero muchas veces cuando nosotros cometemos pecado, responsabilizamos a los demás. No, fue culpa de fulanito, fue culpa de esta situación. Si esto no hubiera sucedido, quizás yo no hubiera hecho esto. Y ahí no estamos aprendiendo las lecciones que Dios quiere que nosotros entendamos, que siempre tenemos que buscar la forma de ver qué fue lo que yo hice en esta situación y asumir la responsabilidad, ¿ya? Mira lo que dice también en segunda de Crónicas 7:14. Dice,
Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, es decir, baja ese orgullo, esa soberbia, ese deseo de querer hacer tu voluntad y mi voluntad en contra de las instrucciones de Dios. Ahí es donde nosotros reconocemos, Señor, yo dependo de ti, se humilla y ora en confesión. Señor, yo lo hice, Señor, te estoy buscando, Dios mío, ¿a dónde me fui? Busca mi rostro, dice, y se aparta de su conducta perversa. Dice que Él oirá desde el cielo, perdonará sus pecados y restaurará su tierra. Hay un proceso allí, que es el proceso de nosotros entregarle esta condición de pecado. Señor, si yo lo hice, me fui lejos, pero aquí estoy, Dios mío. Y Él dice que Él oirá desde los cielos y perdonará tus pecados y empieza ese proceso de restauración de tu vida, ¿ya? Porque lo que Dios quiere es restaurar al ser humano, ¿ya? Dios, cuando nos ha dejado su santa palabra, sus instrucciones, lo ha hecho porque quiere evitarnos el dolor que causa el pecado. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirme a mí. Pero nosotros en nuestra ceguera espiritual, por nuestras propias necesidades humanas, esos deseos de los que yo hablaba, de amor, de honra, de gloria, de reconocimiento, de poder, que es lo que el mundo nos ofrece, que es lo que Satanás te ofrece, eso que nosotros nos dejamos llevar por los ojos, ese placer momentáneo, eso, si contradice las instrucciones de Dios, tarde o temprano va a traer dolor a tu vida, va a traer dolor a tu vida y a mi vida, porque nunca nosotros transgrediendo los principios de Dios vamos a ser felices. Quizás por un momento nos vaya bien, ojo, quizás por un periodo de tiempo nosotros vemos, no pasó nada, yo sigo haciendo lo que yo quiero, estoy dándole rienda suelta a todo lo que a mí me provoca, pero a la larga siempre eso va a traer una consecuencia. Y tristemente muchos de nosotros, tanto tú como yo, tenemos dos opciones. O aprendemos en verdes pastos y en aguas de reposo, o aprendemos caminando por el valle de la sombra y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Evitarnos que nosotros tengamos que aprender lecciones de que nos va a ir mejor si escuchamos las instrucciones de Dios, porque por ese valle de sombra y de muerte siempre nos vamos a dar un golpe, siempre van a haber caídas. Y ahí tenemos que entender que ya en el piso, habiéndonos herido y habiéndonos dañado y habiendo dañado a muchas personas y quizás perdiendo bendiciones, perdiendo nuestra posición, en la vergüenza quizás de muchas personas, ahí reaccionamos y nos damos cuenta, si yo hubiese escuchado, hubiese evitado todo esto. Si yo hubiese prestado atención a lo que Dios me decía, yo me hubiese evitado todo este dolor, ¿ya? Entonces, Dios quiere siempre restaurarte y Dios quiere siempre dar una segunda oportunidad y quiere evitarte el dolor. Si en este momento quizás tú estás en una situación que estás atrapado o atrapada, quizás estás chateando con una persona, quizás estás pensando o considerando hacer algo para quizás obtener un ingreso adicional que no corresponde, no va acorde con los principios de Dios. Es un llamado que Dios te hace en este momento, porque eso tarde o temprano te va a traer dolor y destrucción a tu vida. Y muchas veces, ojo, muchas veces, como fue el caso de David, que a pesar de que Dios le ofrece el perdón y la misericordia, por el resto de su vida, él tuvo que pagar las consecuencias de todas las malas decisiones. No está en nosotros juzgar a David, porque quizás tú y yo hemos pasado por situaciones similares y Dios nos ha dado la oportunidad de restaurar nuestras vidas, de volver a empezar. Pero qué triste es que nosotros
tengamos ahora la oportunidad de evitarnos las consecuencias y de tomar una decisión inmediata, cortar lo que tenga que cortar, bloquear lo que tenga a la persona que tenga que bloquear, evitar a esa persona que me está llevando a un camino de destrucción. ¿Para qué? Para yo evitarme ese dolor, esa desgracia que está, es una crónica de una muerte anunciada en nuestra vida, ¿ya? Eso le pasó a David, que es el caso que yo estuve viendo más o menos. David comenzó con una situación de ocio en su palacio, salió a la terraza, vio a la mujer bañándose, la manda a buscar, está con ella, la mujer sale embarazada y ahí él empieza pecado tras pecado. Y muchos hemos pasado por esto. Y en mi caso, bueno, yo hablo desde mis lecciones aprendidas también, que uno va tapando un pecado con otro, y eso se va volviendo una bola de nieve. Y uno está metido prácticamente en una situación que después uno dice, bueno, ¿cómo salgo de aquí? Es difícil, ¿ya? Y él empieza a planificar primero para que traigan al esposo, después le dice al esposo que se vaya para su casa porque la mujer salió embarazada, él quería que eso pasara desapercibido, que hacerse loco con ese embarazo. Después viene la segunda parte donde él emborracha al hombre, aquí viene ya con planificación, con alevosía, qué hago, todo, y ya en el tercer momento, ya en la tercera fase de su pecado, ya él dice, no, ya yo tengo que tomar una acción, y ahí es donde planifica ya el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Y luego, después él, en el momento, fíjate que él, y es lo que nos ha pasado a muchos, viene una situación de pecado que se va acumulando y nosotros como que nuestra mente se va oscureciendo completamente, pero llega un tiempo donde no pasa nada. Nosotros estamos avanzando y no vemos ninguna consecuencia. Está todo tranquilito, hay como un silencio y parece que todo va bien. Pero tristemente nosotros como hijos de Dios, el Señor siempre va a tener un tiempo para hacernos un llamado a la reflexión, para que reaccionemos, porque ya nuestra mente está tan oscurecida que no hay forma de volver en sí. Y Dios siempre va a enviar a alguien que te hable, y quizás me está usando a mí en este momento para que te hable, para que no avances en eso. Y muchos de los que estamos aquí, en mi caso, yo tuve que tocar fondo muchas veces para poder reaccionar. Y es por eso que Dios quiere que nosotros, antes de avanzar a esa segunda parte, a ese oscurecimiento total, tomemos decisiones, clamemos a Él y abandonemos toda mala conducta. Porque después, independientemente, después que Él le manda al profeta Natán para que le haga la corrección, de que él entienda, incluso a través de una parábola, y él lo primero que hizo fue juzgar, como que si él no sabía que él estaba practicando el mismo pecado. Y muchas veces Dios a ti y a mí nos va a colocar en las mismas situaciones para que eso mismo que nosotros hicimos, a nosotros nos lo hagan. Porque es la única manera que nosotros podamos sentir el peso y el dolor de lo que estamos haciendo, el daño de lo que hicimos. Porque a veces nosotros somos insensibles, estamos dañando a las personas y no nos damos cuenta hasta que eso nos pasa a nosotros mismos. Es terrible, pero así es la condición del ser humano. Y ahí es donde decimos, Señor, gracias. Gracias porque yo no lo veía. Yo no veía el daño que estaba haciendo, Señor, pero ahora lo veo, porque ahora esto me está afectando a mí, porque esto me está doliendo a mí. Y ahí es donde nosotros empezamos a aborrecer ese pecado y lo abandonamos. Pero esperemos que ese no sea tu caso, que tú no tengas que llegar al punto de vivir lo que quizás en este momento estás haciendo o estás dañando, para que tú te des cuenta del daño que causa ese pecado. Es doloroso. Entonces, hermanos,
hay perdón. De hecho, el rey David en el Salmo 51 está la oración de arrepentimiento en su corazón, donde él dice, Señor, yo sé que aquí el problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy, en lo que hay en este corazón perverso. En la medida en que nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, en la medida en que nosotros oramos, leemos su palabra, entendemos el amor de Dios, no queremos darle lugar al enemigo en nuestra vida. No queremos causarle esa tristeza a ese Dios que se ha sacrificado por ti, por mí, que ha dado su vida, sino que queremos obedecer a ese Padre maravilloso que quiere lo mejor para ti, para mí, quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere que no te falte nada, que estés bien, pero bajo las condiciones de Dios, porque Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene, no es lo que tú crees que te conviene, no es lo que el enemigo te está presentando, que parece bonito, ¿ya? Yo con este mensaje cierro. Eh, el rey David se arrepiente, pero por muchos años él tuvo que ver la desgracia en su casa. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Él nos recibe con sus brazos de amor, pero muchas veces las consecuencias de la destrucción de nuestra vida por lo que hicimos, quizás lo tengamos que cargar por muchos años. Dios perdona, pero quizás ese hogar que está a punto de destruirse en tu vida, esa situación quizás que en este momento no eres capaz de ponerle un alto, ni tú ni yo, no somos capaces. Eso quizás, después del perdón, después de la destrucción, quizás muchas de esas consecuencias tengamos que seguir cargándolas por el resto de nuestra vida. Enfermedades, situaciones que nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué? Porque tristemente eso es la consecuencia del pecado, ¿ya? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este momento a tomar las mejores decisiones y seguir sus instrucciones preciosas para que no tengamos que vivir esas consecuencias. Y si ya las estamos viviendo, clamemos a Dios para que Él nos perdone, nos restaure y nos dé una segunda oportunidad. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Dios mío. Gracias Señor porque tú eres el Dios que da siempre segundas oportunidades. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque en medio del dolor nos acercas a tu corazón y nos enseñas, Señor, lo terrible que es el pecado. Señor, muchos hemos tenido que aprender a través del dolor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que no sea así, que podamos ahora escuchar tu voz en calma y tomemos decisiones, Señor, correctas para que no tengamos que sufrir destrucción repentina en nuestras vidas, situaciones de enfermedades, no dañemos a nuestros hijos, no dañemos nuestro matrimonio, no dañemos, Señor, familiares, no nos metamos en problemas, sino que estemos, Señor, seguros y protegidos bajo tu amparo y bajo tus alas, Señor. Si en este momento alguien, Señor, que quizás tenga que cortar alguna relación que es dañina, que el enemigo, Señor, le ha puesto una trampa para destruir su casa, su vida. En el nombre de Jesús, que este mensaje llegue a su corazón y tome las decisiones que tenga que tomar, Dios, antes que le llegue una situación de desgracia en su vida, en su familia. Acompáñanos, Dios mío, ayúdanos. Solos no podemos, te necesitamos. Quédate con nosotros, Señor, y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos con poder para nosotros saber qué hacer, Señor, y poder discernir entre el bien y el mal y elegirte a ti, Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén.